Indica si las siguientes afirmaciones son verdaderas o falsas. Bueno, pues el primero nos dice, en un movimiento uniformemente acelerado, no pone MRUA, pone movimiento uniformemente acelerado, no tiene por qué ser rectilíneo. La velocidad tiene siempre la misma dirección que la aceleración. Pues no, un movimiento uniformemente acelerado es aquel movimiento en el que el vector de aceleración es constante. Y un ejemplo muy sencillo que podemos pensar ya que conocemos es el lanzamiento parabólico. En un lanzamiento parabólico es un lanzamiento horizontal, un lanzamiento con cierto ángulo, ¿no? En un lanzamiento parabólico, la aceleración en cualquier punto en el que esté el cuerpo siempre es constante, entonces es un MUA. Es un vector constante que siempre va hacia abajo en la misma dirección, en el mismo sentido, hacia abajo y con el mismo módulo que es 9,8, ¿no? Siempre A es la misma en todos los puntos, es un vector igual en todos los sitios. Un vector que siempre tiene la misma dirección, perpendicular al suelo, mismo sentido hacia el centro de la Tierra y el mismo valor, el mismo módulo, que es 9,8. Entonces, ¿esto es un MUA? Sí, es un ejemplo de MUA. ¿Y tiene la aceleración la misma dirección que la velocidad? Pues no, porque recordemos que la velocidad siempre es tangente a la trayectoria, ¿no? A la parábola, al dibujito que vamos dejando mientras nos movemos. Entonces aquí la velocidad vemos que sería así y no tiene la misma dirección que A. Aquí tampoco. Aquí la velocidad iría así, tampoco. Aquí iría así tangente, tampoco, porque la aceleración va hacia abajo. Entonces, esto es un MUA, un ejemplo de MUA en el que ya podemos ver que la velocidad no tiene la misma dirección que A, forman cierto ángulo, no tienen la misma dirección. Misma dirección sería o esto, y este sería A, o esto, ¿no? En plan, puede ser misma dirección con mismo sentido o misma dirección con sentidos contrarios, pero en cualquier caso no tienen la misma dirección y entonces pues la respuesta es que es falso. Falso. Y un ejemplo, pues, en el que no se produce eso, que la aceleración y la velocidad tengan la misma dirección en un movimiento uniformemente acelerado, en el que la aceleración es un vector constante, es el lanzamiento parabólico, ¿no? O el lanzamiento horizontal o el lanzamiento con cierto ángulo, lanzamiento parabólico. El apartado B no lo vamos a hacer porque yo creo que quizá nos vamos a asustar mucho y esto creo que no cae, ¿vale? Por tener el tema de vectores, que en realidad sería así. Pero bueno, este en principio lo vamos a quitar porque no nos cae. En el punto más elevado de la trayectoria de un proyectil, la velocidad total es nula, la total, ¿eh? Pues vamos a ver, un proyectil, un lanzamiento parabólico se puede lanzar desde cierta altura o desde altura cero, da igual. Haría algo así, un movimiento parabólico, y dice en el punto más elevado, aquí, cuando el cuerpo vaya por aquí, la velocidad total es cero. Pues no, porque recordemos que en un lanzamiento parabólico, la velocidad en el eje X hay un MRU. Entonces, en el eje X, la velocidad es constante, que es esta de aquí. La componente en el eje X, la v sub 0x, es la misma v sub x en todo el rato, ¿no? Esta v sub 0x también, bueno, pues la podemos llamar simplemente v sub x porque es todo el rato la misma. En el eje X, es decir, horizontalmente, la velocidad es constante, siempre la misma, porque en el eje X hay un MRU. Y por tanto, en el punto más alto, en el eje Y sí hay un MRUA. En el eje Y hay un MRUA en el que sí la velocidad sí cambia y sabemos que en un lanzamiento vertical, pues en el punto más alto, la velocidad en el eje Y es cero. Pero la velocidad total va a ser cero en el punto más alto, no, porque la velocidad total, su módulo, es el módulo del vector, es decir, la v sub x al cuadrado más la v sub y al cuadrado. En este punto más alto la v sub y es cero, pero claro, la v sub x no es cero. Este se va con este. En el punto más alto, como la v sub y es cero, la v total es igual a la v sub x, pero no es cero. Entonces la v total no es cero. Si nos preguntasen, en el punto más elevado de la trayectoria de un proyectil, la velocidad en el eje vertical, en el eje Y, es cero, pues sí, entonces sí. Pero la velocidad total no. ¿Por qué?
recordemos que es la suma de los dos componentes y la componente en el eje X nunca es cero, es siempre constante. Entonces, este no es el apartado B, este es el apartado C. Entonces, falso. ¿Y qué podemos decir? Cuando es falso hay que explicarlo, ¿no? Entonces, pues, falso. La que sí es cero es la v sub i, ¿vale? La v sub i es cero, la v sub x no es cero y por tanto la v total no es cero. En el apartado D nos dicen en el punto más elevado de la trayectoria de un proyectil la velocidad vertical es nula. Eso sí, es el mismo ejercicio pero preguntándonos por la v sub i. En el punto más elevado de la trayectoria de un proyectil la velocidad sub i, ¿no? La velocidad en el eje vertical sí es cero porque lo que tenemos en el eje y realmente es un MRUA, un lanzamiento hacia arriba, ¿no? Lanzamiento hacia arriba. Y en el lanzamiento hacia arriba, en el punto más alto, la velocidad es cero porque cambia de ser positiva y para arriba a luego un instante después y hacia abajo. Negativa. Entonces este es verdadero. En el apartado E nos dicen el alcance de un proyectil solo depende de la velocidad final. Falso. El alcance de un proyectil depende del alcance, que es lo más lejos que llega, ya lo lancemos desde el suelo o lo lancemos desde más abajo, el alcance, la X máxima, depende de tres cosas. Depende de la velocidad inicial, de la v sub 0, total, no en el eje X ni en el eje Y, de la total. Depende del ángulo con el que se lance, ya lo lancemos desde más alto, desde más arriba. Y depende también de la Y sub 0, digamos, si ponemos este el eje Y, este el eje X, aquí está el 0, 0. Depende también de la altura. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que si lo lanzamos con un ángulo concreto y a una altura concreta, cuanto más velocidad le demos, más lejos llega, más alcance. Si lo lanzamos con una altura concreta, por ejemplo la 0 o la que sea, pero que sea concreta, y una velocidad inicial concreta, cuanto más ángulo le demos, bueno, no, perdón, contra más ángulo le demos, no, el alcance depende del ángulo. Si es esto es 0, pues iría recto. Si es hacia arriba, el alcance sería 0 porque sería un lanzamiento vertical. Y aquí, ¿vale? Si la v es constante, si hay una velocidad inicial concreta y una altura inicial concreta, el ángulo para el cual más lejos llega el proyectil es el ángulo de 45 grados, justo a la mitad entre 0 y 90. Ese es el ángulo para el cual a una velocidad concreta y una altura concreta el proyectil llega lo más lejos posible, el alcance es máximo. Ya para ángulos mayores de 45, ¿no? 50, 60, 70 o menores de 45, 40, 30, 20, el alcance va siendo cada vez más pequeño. ¿Vale? Entonces, el alcance depende de la velocidad inicial, contra más velocidad, más lejos llega, más alcance, del ángulo, el alcance máximo se da a un ángulo de 45 grados, justo a la mitad de 90, este es el alcance máximo, y de la altura a la que se lance, porque para una misma velocidad inicial y para un mismo ángulo inicial, si lo lanzamos desde más arriba, ¿vale? Imaginamos esto igual, desde más arriba, a ver, llega más lejos. ¿Vemos? Para una misma v inicial que esta y para un mismo ángulo inicial que este, si lo lanzamos desde más arriba, llega más lejos, el alcance es más grande. Entonces la respuesta es falso. Dice, recordemos que nos decía, el alcance de un proyectil solo depende de la velocidad inicial. Apartado E, falso. Depende de la velocidad inicial, del ángulo y de la altura de lanzamiento, de la I sub 0. Y finalmente en el apartado F nos dicen el alcance de un proyectil depende del ángulo de lanzamiento. No dice solo depende, dice depende. Entonces es verdad. ¿Verdad? Depende del ángulo de lanzamiento. Recordemos que el alcance máximo se da cuando alfa vale 45 grados. Pero también depende de v sub 0 y de i sub 0. Pero como no dice solo depende, dice depende, pues depender sí depende del ángulo de lanzamiento, de alfa. ¿Verdad? Y también depende de la velocidad inicial y de la altura inicial.